vamos a ver estos síntomas. Pues empieza con la angustia, la inseguridad y el miedo de Jesús en Getsemaní. Ahí empieza la pasión. Y fijaros cómo empieza. Empieza con angustia, inseguridad y miedo de Jesús. Pero vamos a ver la secuencia, cómo continúa esto. Todas estas emociones están presentes durante la pasión. La soledad, la traición, lo inesperado de su detención, la violencia durante la detención, la huida de sus discípulos más cercanos, podríamos decir de sus amigos prácticamente, la inmediatez del proceso judicial, las irregularidades del proceso judicial, lo injusto de las acusaciones, pues le están provocando, vamos, las acusaciones, la tensa espera, las negaciones, el maltrato físico. En los evangelios nos dicen claramente que le dan golpes, bofetadas, le escupen, le ponen la corona de espinas, etcétera, ¿no? O sea, no es algo, lo dicen los propios evangelios, lo podemos leer en los evangelios, ¿no? Pero también está el maltrato emocional, las burlas, la humillación, el desprecio, las provocaciones. Luego, durante el camino hacia el Gólgota, cuando leemos los evangelios, es claramente una especie de un proceso para acentuar, ¿no?, el sufrimiento. Parece como que no acaba de llegar, ¿no?, al Gólgota Jesús. Es todo, se van sucediendo golpes, burlas, o sea, es como que todo lo anterior se condensa en ese pasaje otra vez, ¿no? Y por fin, la extrema, la brutal violencia que hay implícita en una muerte por crucifixión. Bueno, esto es la descripción de una vivencia traumática. No sé si habíais reparado alguna vez en esto, pero la pasión de Jesús lo que describe es una vivencia traumática. Aquí tenéis todos los síntomas. Es decir, el origen del cristianismo es una vivencia traumática. Es toda esta sintomatología alude a una vivencia traumática, pero además no es todo, hay más todavía. Fijaos, la secuencia de la pasión también describe una vivencia traumática colectiva. Voy a ir rápido con esto, porque es muy parecido a la otra, pero ¿qué es un trauma colectivo? Pues es un poco lo mismo que la individual, pero con algún matiz. Fijaos, toda aquella vivencia en la que se experimenten o se presencien amenazas graves para la integridad o la supervivencia de un determinado colectivo, ya no solo el individuo, sino un colectivo, o que afectan de forma general a algún colectivo concreto, de la que se forma parte. Pueden ser colectivos en base a la etnia, a la comunidad religiosa, de cualquier tipo, ¿no? Es decir, nosotros nos sentimos parte de algún grupo, ¿no? Si ese grupo es perseguido, es amenazado, es exterminado, si yo tengo algún vínculo emocional con eso, también me puede afectar a mí como trauma colectivo. Quizá no sea el mejor ejemplo, pero creo que es el más gráfico. Pero, por ejemplo, el holocausto es claramente un trauma colectivo. Eso no quiere decir... todas las personas relacionadas con las persecuciones durante el holocausto pueden haber experimentado un trauma colectivo. ¿Por qué? Porque están vinculados a las personas que padecieron a través de algún tipo de emoción, ¿no? Forman parte de esa comunidad, están emocionalmente vinculados a esa comunidad, con lo cual ese trauma también era una amenaza para ellos, de alguna forma, ¿no? No solo porque perdiesen a personas a las que estaban vinculados, sino porque también era potencialmente una amenaza para ellos. Es un poco, el trauma colectivo sé que es un poco más complejo a veces de entender, y de hecho últimamente estas últimas 2-3 décadas se está intentando profundizar mucho en delimitar bien todas estas variables, ¿no? Pero sin meternos en la parte muy técnica, yo creo que se ve claramente lo que es un trauma colectivo, ¿no? Un trauma colectivo es algo que afecta a grandes cantidades de personas, pero lo importante es que nos afecta a nosotros en cuanto a individuos siempre y cuando estemos emocionalmente vinculados con ese colectivo. La clave es que estemos emocionalmente vinculados con ellos. O que formemos parte, evidentemente, ¿no? Que formemos parte del colectivo o que estemos emocionalmente. Las consecuencias son las mismas. Disociación, sintomatología, y luego aquí estos matices, ¿no? Que es un poco más, ¿qué provoca un trauma colectivo? Pues que haya una alteración de la autodefinición normativa, es decir, después de un gran trauma colectivo, los supervivientes, una de las cosas que hacen es intentar definir con aún más precisión qué me distingue a mí del otro, ¿no? En qué somos diferentes nosotros del otro. Pensemos, por ejemplo, en el exilio de Babilonia, ¿no? Cuando regresaron del exilio de Babilonia,
Acordaos de las normas de pureza, de las normas de impedir los matrimonios mixtos, etcétera, ¿no? Bueno, son intentos de autodefinición, ¿no? Es decir, después de un trauma colectivo es necesario definir qué soy yo y qué es el otro, ¿no? Es como que es algo a lo que obliga un trauma colectivo, a dejar bien clara esa diferencia, ¿no? Por lo menos en un principio. ¿Y qué otras consecuencias tiene un trauma colectivo? Pues modificación del sistema básico de creencias y valores, es decir, las cosas en las que creía antes, o por lo menos parte de las cosas en las que antes creía y que antes eran importantes, siempre ocurre, muchas de esas cosas dejan de tener valor y entran otros nuevos valores, ¿no? Condicionados por lo que haya ocurrido con el trauma, por lo que haya provocado el trauma, por cómo haya sido el trauma, desde dónde haya venido el trauma, podríamos decir, ¿no? Es decir, un trauma afecta y condiciona la identidad que uno tiene como grupo, dentro de un grupo, pero también lo que ese grupo recuerda, ¿no? La memoria de ese grupo. Es decir, fijaos, por ejemplo, después de Babilonia, ¿no? Después de Babilonia, ¿qué ocurrió después, durante el exilio y a la vuelta del exilio? Hubo una explosión de escritura en el judaísmo. Hubo una necesidad como nunca la había habido antes de dejar por escrito qué es lo que nos define, qué es lo que somos, en qué creemos, en qué nos diferenciamos de los que no son como nosotros. Hay una necesidad de identificar y de elaborar una memoria propia. Eso lo que lo provoca es haber padecido trauma. Una persona que no ha padecido trauma, o un colectivo que no ha padecido trauma, y si no pensar en ejemplos que tengáis más cercanos, no hace ese ejercicio de reordenar la memoria, de seleccionar los recuerdos. Eso solo se hace cuando se está condicionado por una vivencia traumática. Bien, vamos a continuar. Hay una mano levantada de Beatriz. Perdón, sí. Pues el micrófono, ¿no? Que conecte el micrófono, ¿no? Beatriz, ¿puedes conectar o tengo que hacerlo yo? No. No. Ella lo puede hacer. Ya. Ahora, sí. No podía. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Todo este trauma que nos está diciendo, ¿Sí? viene de ceros, ¿no? Porque ni siquiera es Juan, Lucas, no. Es de otros. Perdón, es que se ha cortado. No te he oído bien. ¿Puedes repetir, por favor? Es que se ha cortado. ¿Sabes, Beatriz? No se oye porque se está cortando. ¿Quieres escribirla mejor? Ay, es que estoy en mi lo que sí. Es que no, se oye entrecortado. Está muy entrecortado, si quieres escríbela. Y si quiere podemos continuar y al terminar la clase lo vemos. Falta poco. Vale. Continúo entonces. A ver, ahora lo que no sé si me deja continuar. Sí, vale. Vale, hemos visto entonces, para no desconectarnos, hemos visto entonces que hay una vivencia, la pasión describen claramente una vivencia traumática que es la de Jesús, pero también hay una vivencia traumática colectiva. ¿Cuál es esa vivencia traumática colectiva? Las de sus discípulos y seguidores. Vamos a ver cómo nos hablan de eso en los escritos. Nos dicen que los discípulos sienten miedo, que huyen, que se ocultan, que tienen dudas, que sienten impotencia, que sienten culpa, que sienten remordimientos y que temen por su propia vida. Es un trauma también. O sea, yo no sé si todos, ¿no? Porque es verdad que luego los evangelios parece que dan a entender que no fueron muchos los que estuvieron ahí cerca, pero quizá lo presenciaron desde lejos, quizá no pudieron porque se tuvieron que ocultar porque creían que les iban a perseguir o que les iban a hacer algo, pero tal y como está escrito en los evangelios, lo que nos cuentan de los discípulos y de los seguidores de Jesús es también una vivencia traumática colectiva. Es el colectivo de los seguidores de Jesús, de aquella no se llamaban los cristianos, pero bueno, para entendernos entre nosotros, ¿no? El colectivo de los seguidores de Jesús, los cristianos,
también se vieron expuestos a una vivencia traumática, porque la vivencia traumática de Jesús, pues, doblemente. Primero, acordaros de que una vivencia traumática es lo que se experimenta o se presencia. De alguna forma presenciaron o supieron de la vivencia traumática de Jesús, pero también en algunos casos ellos mismos estuvieron en peligro y en riesgo. No sé si esto lo veis bien también, lo veis claro. Pero además, en los evangelios también nos dicen que esto ya es como más sutil, ¿no? Pero bueno, algo como que reafirmaría un poco el concepto de vivencia traumática colectiva, ¿no? Nos hablan varios, o sea, todos los evangelios nos hablan de que tras la muerte de Jesús, sus discípulos y sus seguidores vieron frustradas sus esperanzas, ¿no? O sea, porque lo que pensaban en ese momento es que Jesús había fracasado, por lo menos en un primer momento, ¿no? La muerte de Jesús implicaba para ellos que había fracasado. ¿Qué es lo que se supone que esperaban de Jesús? Pues según Marcos y Mateo, sentarse en los 12 tronos de Israel. Según Mateo y Lucas, la liberación de Israel. Según Juan, la vida eterna. Y según los 4, la instauración del reino de Dios. Claro, pero ¿a qué se vieron expuestos estos discípulos? A que Jesús había muerto crucificado después de sufrir y no había llegado el reino de Dios. Eso es lo que en un primer momento ellos habían interpretado. Vale, vamos a seguir por aquí. Además de todo esto, hemos visto la vivencia, o sea, la experiencia traumática individual, que es la de Jesús, la colectiva, que es la de... Sí, perdón, Luis, me decías, ¿no? Sí, gracias. Nada, ¿Me escuchan? Gracias. Sí, escucho bien, sí. Estos aspectos que usted menciona del trauma colectivo, como disociación, alteración de la autodefinición, modificación del sistema de creencias, es lo que por ejemplo, el profesor Antonio Piñero se refiere como que llevaron a cabo una reinterpretación de todas sus creencias. Sí, eso es. Y ahí empezaría el proceso de divinización de Jesús. Sí, eso es. Justo, de hecho, yo luego lo voy a poner al final, porque para mí es muy importante, y de hecho lo tomo de Antonio también. Un trauma colectivo a lo que empuja al colectivo es a reinterpretar lo que ha pasado y a resignificar lo que ha pasado. Es decir, es un mecanismo de defensa, es algo que se hace para... O sea, a ver cómo lo digo sin que sea demasiado bruto, pero es como que a veces, para soportar el sufrimiento, cuando el sufrimiento es demasiado intenso, la única forma de hacerlo o de lograrlo es darle un sentido distinto a lo que ha pasado. Es reinterpretar lo que ha pasado, darle una explicación diferente, que a lo mejor entender que ha sido el azar, o la mala suerte, o la casualidad, o lo que sea, ¿no? Entonces se reinterpreta lo que ha pasado y se resignifica. Esos dos términos que los utiliza Antonio, yo los utilizo de hecho también por eso, ¿no? Pero a nivel psicológico tiene la función de que es algo que Antonio no le da este matiz porque no lo hace desde la psicología, pero la reinterpretación y la resignificación se dan siempre después de un trauma psicológico. Esa es el matiz importante. O sea, ningún colectivo se para a reinterpretar o resignificar el sentido de lo que son, de lo que han sido, de lo que les ha pasado, si no es porque hay que tratar con un trauma colectivo. Ese es el matiz. Bien, ¿he respondido más o menos? Gracias. ¿Y con eso inicia el proceso de divinización de Jesús? Eso es. El proceso, eso no me voy a meter mucho ahí porque lo voy a tratar en un siguiente módulo, pero el proceso de divinización de Jesús es una idealización. Y la idealización es un mecanismo de defensa. En uno de los siguientes módulos lo explicaré con un poco más de detalle. Hoy voy a mostraros un poco cómo funciona otro mecanismo de defensa, que es la racionalización, pero la idealización tiene el mismo proceso. Lo único que hoy no me voy a parar ahí, pero la idealización es un mecanismo de defensa. Es decir, para defendernos de la intensidad de algo que nos hace mucho daño, una de las formas de defendernos de eso es idealizarlo. Y lo voy a explicar de una forma muy sencilla y muy rápida psicológica. Cuando idealizamos algo, ¿qué hacemos? Desde un punto de vista simbólico. Cuando idealizamos algo, lo alejamos de nosotros. Cuanto más lo idealizamos, más lo alejamos. Bueno, voy a meterme 30 segundos, porque ahora ya me cuesta no meterme, pero, por ejemplo, el proceso de idealización de Jesús
¿Cuándo empieza? En Marcos empieza en el bautismo. En Mateo y en Lucas empieza en la concepción. Y en Juan empieza desde siempre, desde toda la eternidad, ¿no? Dios, o sea, Jesús es el Logos, ¿no? Es el verbo desde siempre, ¿no? Fijaos que a medida que ha pasado el tiempo, primero en Marcos es desde el bautismo, luego desde la concepción. ¿Qué vamos haciendo con eso? ¿Qué fueron haciendo, mejor dicho, perdón? ¿Qué fueron haciendo? Fueron alejando cada vez más a Jesús de lo humano. Fueron haciéndolo cada vez más divino, más, ¿no? Esa es la idealización, ¿no? Es ir alejándolo de lo humano. ¿Pero por qué lo fueron alejando de lo humano? Porque lo estaban alejando del sufrimiento. Esa es mi interpretación. Para poder soportar el sufrimiento de la muerte de Jesús y del sufrimiento de Jesús, una de las formas de hacerlo es idealizarlo, es decir, al hacerlo, pensemos, ¿qué es más probable que sufra el Jesús de Marcos, que por lo menos hasta el bautismo fue un hombre, o el Jesús de Juan, que desde siempre es Dios? Es más probable que el que sufra más haya sido el de Marcos, ¿no? ¿Entendéis? A medida que yo alejo a Jesús de mí, lo hago más divino, también lo alejo del sufrimiento. ¿Vale? Lo dejo de momento así. Profundizaré un poco más en esto en uno de los siguientes módulos, pero el proceso es un mecanismo de defensa, la idealización, es para alejarlo de nosotros, defendernos de eso. ¿Vale? Continúo. De nada, gracias por la pregunta. Continúo. Hemos visto trauma individual Jesús, trauma colectivo los seguidores. ¿Y qué pasa? La pasión acaba en la crucifixión. En realidad la pasión, el sepulcro vacío y la resurrección no forma parte de la pasión. ¿Pero qué pasa en el sepulcro vacío? ¿Cómo reaccionan los discípulos? Pues fijaos que incluso los discípulos más cercanos se asustan, sienten miedo, se quedan desconcertados, se quedan paralizados, salen corriendo, huyen, se esconden, tienen dudas, no entienden, no lo aceptan, no lo reconocen. Incluso en Emaús no lo reconocen, ¿no? Van hablando y no reconocen a Jesús, no recuerdan con precisión, no saben qué hacer. Son claramente síntomas de personas que han estado expuestas a una vivencia traumática. Fijaos, incluso en el sepulcro vacío y la resurrección está bastante claro, ¿no? Son personas que han estado expuestas, que no están en sus plenas capacidades para entender, para recordar, para discernir, a pesar de que, según Marcos, por ejemplo, por citar el primero, a pesar de que Jesús había anunciado al menos 3 veces con bastante claridad que lo iban a matar, que lo iban a torturar, a pesar de todo, no lo reconocen, siguen teniendo miedo, a pesar de que les dijo ya, según el Evangelio, les advirtió de que iba a resucitar. Nada, pero aún así, fijaos la reacción. Esto es la reacción de personas que han estado expuestas a una vivencia traumática. Sintetizando, es decir, ¿qué nos dice la pasión? ¿Qué información nos transmite la pasión? Pues nos está transmitiendo con el lenguaje propio del siglo I y en el contexto social y religioso del siglo I, una vivencia traumática individual, la de Jesús, y una vivencia traumática colectiva, la de sus discípulos y seguidores. Lo que pasa es que nos lo está comunicando con el lenguaje que era el lenguaje que se utilizaba en el siglo I, es decir, no existía ni siquiera el concepto de trauma. No existía nada de todo esto. Pero quienes escribieron seguramente estaban intentando dar salida a esa emoción que tenían ellos dentro, a ese sufrimiento que tenían ellos dentro. Esto ya lo he dicho antes, ¿no? Los discípulos y seguidores de Jesús están expuestos a una vivencia traumática. Me he adelantado antes y ya lo he dicho, ¿no? Pero tanto individual como colectiva. Entonces esto lo paso un poco más rápido. Y además, un detalle muy curioso desde el punto de vista psicológico, ¿no? Toda la secuencia de la pasión, como vivencia traumática, está encuadrada por 2 vacíos. Acordaros del vacío que os hablé al principio, con lo de Jesús escribiendo en la tierra. Pues curiosamente, la pasión en los 4 evangelios está enmarcada dentro de 2 secuencias de vacío: Getsemaní y el sepulcro vacío. ¿Cuál es el vacío en Getsemaní? El vacío en Getsemaní es que a nosotros nos transmite la información un narrador omnisciente, porque se supone que Jesús va a Getsemaní con Santiago, con Pedro y con Juan. ¿Quién nos transmite entonces la información si ellos estaban dormidos, ¿no? Veis que es un vacío también.
Y en el sepulcro vacío está claro, el propio nombre lo dice, pero bueno, en el sepulcro vacío nos hablan de cosas que no podía saber gente que no lo presenció, y sin embargo nos la transmiten esa información. Es decir, la pasión está también encuadrada dentro de dos vacíos, ¿no? En el sentido psicológico. Dos espacios donde la subjetividad del lector está como completamente activada, ¿no? Porque tanto en Getsemaní como en el sepulcro vacío, como lectores o cuando estamos escuchándolo, toda nuestra subjetividad está en juego en ese momento. Tenemos que activar la subjetividad, aunque no nos demos cuenta. Tenemos que rellenar esos vacíos para complementar la información. Cada uno lo rellena con lo que pueda, con nuestros deseos, con nuestras necesidades, con nuestras expectativas, cada uno con lo que necesite, pero lo que es importante que veamos es que rellenamos esos vacíos con nuestra subjetividad. Es decir, nos vamos... Una de las fuerzas de los escritos del cristianismo es esa, que impele constantemente, apela constantemente a nuestra subjetividad. Y vamos con el último apartadito, donde voy a intentar ver qué pasa después de todo esto, ¿no? Vale, tenemos todas estas vivencias traumáticas, ¿y qué pasa con esto? Bueno, lo primero, no me canso de repetirlo porque creo que es muy importante, pero toda la información escrita del cristianismo está condicionada por una vivencia traumática. Es decir, lo voy a decir un poco bruto, pero si existen escritos cristianos, desde un punto de vista psicológico, es porque el motor que hizo que se empezase a escribir fue el sufrimiento y la muerte de Jesús. Si Jesús no hubiese muerto y sufrido de esa forma, probablemente, lo que quiero decir es que desde un punto de vista psicológico, probablemente nadie se hubiese parado a escribir lo que pasó. Porque fijaos que pasaron incluso 40 años, desde Marcos hasta la crucifixión, y 20 o 21 desde Pablo y la crucifixión, pero Pablo no lo conoció. Pablo está en otro orden, por eso hablaré de él en otro módulo aparte. Está accediendo a esto desde otro lugar, pero la gente conectada con la crucifixión pasaron 40 años. O sea, lo que quiero decir es que desde un punto de vista psicológico, si Jesús no hubiese sufrido y muerto como murió, probablemente no sabríamos nada de él. No habría movilizado lo suficiente a nadie emocionalmente como para transmitir esa información. ¿Cuáles son las consecuencias de un trauma? Pues a ver, síntomas, ¿no? La persona después de tener un trauma tiene síntomas, se activan mecanismos de defensa y se producen alteraciones de la identidad de cada uno, que es lo que a veces denominamos como psicopatologías, ¿no? ¿Qué son los síntomas? Los síntomas representan la expresión superficial del conflicto interior, es decir, los síntomas están conectados con la parte disociada del trauma. Acordaros que antes he dicho que hay una parte siempre en todo trauma que se disocia, es decir, que pasa a lo inconsciente. Pues los síntomas son la expresión hacia afuera de eso que está en lo inconsciente. Por eso los síntomas no se pueden controlar en un paciente. Por eso los síntomas, una persona que es, por ejemplo, obsesiva-compulsiva, no puede controlar la compulsión, mientras no sepa con qué está conectado en su inconsciente. ¿Esto lo veis también? ¿Sí? El síntoma es la expresión de algo que está en lo inconsciente. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Bueno, ya os lo he explicado un poco antes, ¿no? Se activan de forma autónoma y sirven para protegerse de las emociones excesivamente intensas causadas por un trauma. ¿Y qué son las psicopatologías? Las psicopatologías son conjuntos estables de síntomas. Es decir, por ejemplo, un síntoma, qué sé yo, la obsesión, otro síntoma, la compulsión. Cuando se juntan varios, pues tenemos una psicopatología que es un trastorno obsesivo, obsesión, compulsión, ¿vale? Las psicopatologías, cuando se juntan, es simplemente el nombre que le damos a un conjunto de síntomas. Voy a ir rápido con esto. ¿Cómo podemos rastrear las consecuencias del trauma? O sea, es decir, ¿cómo podemos incluso recabar más información para confirmar que el motor emocional que impulsó a los primeros seguidores de Jesús a transmitir la información fue algo relacionado con un trauma? Bueno, vamos a buscar en los escritos, en el Nuevo Testamento, vamos a buscar indicios de los síntomas, de los mecanismos de defensa y de las psicopatologías. Además de buscar pasajes donde literalmente se dejó constancia de vivencias traumáticas, como por ejemplo la muerte de Juan el Bautista, la resurrección de Lázaro, la cantidad absolutamente desbordante de enfermos que se acercan a Jesús para sanar,
Fijaros, eso es... o sea, una de las características de Jesús es que es un sanador de cualquier tipo de enfermo que se le acerque. Da igual que sea físico, da igual que sea emocional, da igual que sea espiritual. Jesús puede sanar a cualquier enfermo. Tiene ese poder. Pero fijaros luego, más pasajes de las Escrituras donde hay narraciones de tinte traumático. La lapidación de Esteban, toda la violencia que se cuenta en múltiples pasajes, las persecuciones, etc. O sea, hay pasajes que literalmente nos hablan de vivencias traumáticas, pero en los que no son obvios, literales, basta con buscar síntomas, mecanismos de defensa y rasgos psicopatológicos. ¿Qué síntomas hay que buscar en los evangelios para darnos cuenta de qué puede estar conectado con el trauma? Pues pensad en la cantidad de pasajes que están relacionados con estos síntomas: miedo, angustia, vergüenza, tristeza, inseguridad, indefensión, desesperanza. Estos son síntomas del trauma. Son síntomas de un trauma. Cuando una persona tiene un trauma, tiene uno, o sea, no suele ser uno, tiene al menos varios de estos síntomas. ¿Y qué mecanismos de defensa hay? Bueno, uno lo acabamos de ver, idealización, ¿no? ¿Cómo podemos inferir que ha habido una vivencia traumática? Una vez más, pues con la idealización que acabo de explicar hace un rato, ¿no? Una idealización es siempre un mecanismo de defensa. Es decir, siempre que idealizamos a alguien o a algo, nos estamos defendiendo de algo. Eso es importante tenerlo en cuenta. No solo al acercarnos sino en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Cada vez que idealizamos a alguien o a algo, estamos defendiéndonos de algo. Esto es muy importante, yo creo, tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando idealizamos a determinadas personas, a conocidos o no, cercanos o lejanos, pero cuando idealizamos nos estamos defendiendo. Igual que cuando estamos haciendo toda esta serie de cosas, que es proyectar, racionalizar, etc. Estos son mecanismos de defensa, es decir, se activan porque la mente necesita defenderse de algo. Esto es así, ¿vale? Y luego buscando en los evangelios también, pues esto, visiones, alucinaciones, ideas delirantes, despersonalización, desrealización, que son rasgos psicopatológicos. Yo creo que habréis reparado rápido en que varios de estos, por ejemplo, se pueden discernir en las cartas de Pablo sin mucho problema. Hay varios de estos que están en las cartas de Pablo, pues, muy fácil. Vamos a poner un ejemplo de cómo, quizá lo más difícil de ver son los mecanismos de defensa, ¿no? Entiendo, porque por ejemplo la idealización, pues es difícil verlo en el sentido de que hay que comparar el conjunto, no solo en Marcos, por ejemplo, o no solo en Mateo, sino que hay que tener como una vista de conjunto, ¿no? Pero también se pueden ver por individual, en la parte individual. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de mecanismo de defensa en las Escrituras.